Entonces, también les recuerdo, la escuela de padres va a ser grabada. En este momento estoy comenzando la grabación. Como les dije hace un momento, estamos en formato seminario. En este momento solo van a ver 3 personas, Juancho, el doctor Jorge Eslava y mi persona, porque estamos en formato seminario y solo verán los panelistas. ¿Está bien? Entonces, hoy hablaremos de aprendizajes y pandemias. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Jorge Eslava Cobos, que actualmente es el director del Instituto Colombiano de Neurociencias en la ciudad de Bogotá. El doctor Jorge Eslava también ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Ha sido docente por más de 30 años, una gran experiencia en todo el tema de enseñanza. Es especialista en todos los temas de neurología, neuropediatría, neuropsicología, rehabilitación. Es autor de varios libros, artículos, ponencias y congresos nacionales e internacionales. Tiene un énfasis especial en ciertos temas, como son el neurodesarrollo, el aprendizaje, trastornos de conducta, epilepsia. Él es neurólogo, tanto de adultos como de niños. Yo les quiero hacer un corto resumen de lo que vamos a conversar hoy. Estamos en un momento muy interesante de que probablemente podamos retornar pronto a clases. Entonces, hoy nos trae un tema donde también veremos aspectos que confluyen sobre el aprendizaje desde la óptica en las modificaciones que han sufrido nuestros niños y adolescentes, ¿cierto? Nuestros niños y adolescentes han sido la población más afectada en toda esta época de pandemia. Los adultos hemos podido estar en la calle, hemos salido a nuestros trabajos, hemos hecho deporte, hemos salido a caminar, nos hemos montado en una bicicleta. Nuestros niños en cierto momento no lo podían hacer, los adolescentes no lo podían hacer. Entonces, tenemos una población que se ha visto muy afectada por todo el tema de la pandemia. También hablaremos de algunas estrategias que se pueden implementar para afrontar todo lo que hemos vivido, ¿cierto? Sobre todo en la parte del aprendizaje de niños y adolescentes. Doctor, de verdad que para el Colegio Sagrado Corazón Montemayor es un placer tenerlo. Nuestro rector nos quiere dar un saludo y iniciamos con la conferencia. Bueno, pues para no redondear mucho en lo que ya Jofran nos ha dicho, es una alegría para nosotros en el colegio tener hoy al doctor Jorge Eslava. Esta escuela de padres quisimos hacerla pues en el contexto de nuestros 25 años, de esta celebración que hemos comenzado en este año escolar, en medio de la pandemia, por lo menos ahora de manera virtual. Esperamos que en algún momento también podamos, lo más pronto posible, pues empezar a encontrarnos para celebrar juntos nuestros 25 años. Hoy, en medio de este contexto, en medio también de esta reapertura de colegios, esta alternancia, como ha sido llamada por el gobierno nacional, nosotros hemos querido invitar al doctor, que muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación, para que hoy comparta con nosotros todas sus reflexiones, todo su saber, toda su experiencia, y que pues podamos también como comunidad Sagrado Corazón Montemayor aprender muchísimo. Muchas gracias de nuevo, doctor, por estar con nosotros. Estaremos muy atentos a escucharte. Hemos tenido ya también pues el gusto de haberte podido escuchar en otras ponencias, y sabemos que pues, no solamente tu calidad como médico, como especialista, sino tu calidad humana y tu experiencia y sabiduría en el asunto de la educación es algo que va a poder aportarnos muchísimo como educadores en nuestra misión, y también a todos los papás que están acá en esta escuela de padres. Entonces, bienvenido al Sagrado Corazón Montemayor, a esta experiencia virtual. Ojalá que en algún momento también podamos tenerte con nosotros en el colegio. Padre Juan David, muchas gracias, muy amable. Jofran, muchas gracias al colegio, por supuesto, mis felicitaciones en sus 25 años y que sean muchos más
aun cuando ojalá los demás sin pandemia, por supuesto, pero que tengan muchos años más por delante todos. A los padres de familia, muchas gracias por su presencia. Espero que lo que vamos a compartir termine siendo de utilidad para ustedes. Sin más, entonces, entremos en materia. Y sí, nuestro tema hoy es cómo tramitar los aprendizajes en tiempos de pandemia. Quisiera empezar con una reflexión, sin embargo, porque a veces todos damos por hecho que compartimos las mismas miradas y después resulta que no. Entonces quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en un par de elementos fundamentales antes de arrancar. El primero de ellos es una pregunta concreta. La pregunta es, ¿los niños son homogéneos o son diversos? ¿Ustedes qué dirían? Y claro, me estoy imaginando que en este momento prácticamente todos ya contestaron que son diversos, evidentemente. Y sí, los niños son diversos, claro, maravillosamente diversos. Grandes, chiquitos, gordos, flaquitos, más oscuros, más claritos, maravillosamente diversos. Pero eso es parte del problema, porque es que a todos nos sale muy fácil el discurso de la diversidad. Pero cuando vamos a mirar cómo es la práctica, resulta que todos estamos casados es con el imaginario de la homogeneidad. Entonces decimos que son diversos. Pero cuando vamos a mirar cuáles son nuestras acciones, a todo nivel, como padres de familia, como educadores, como sistema, y miramos, por ejemplo, criterios de ingreso, criterios de promoción, criterios de grado, evaluaciones, expectativas, etcétera, etcétera, caemos en cuenta que se nos quedó en eso, en discurso, diversidad. Y la realidad es que en efecto son diversos. Y entonces la primera invitación que yo quisiera hacerles es a hacer visible ese hecho para que la palabra diversidad no sea un discurso, sino sea una realidad. Sobre esto vamos a volver más adelante en el curso de la presentación, pero sí que tiene importancia visibilizar ese hecho de cara a la escuela que nos dejará la post-pandemia. Sobre eso volveremos más adelante. Entonces, quisiera dejar sentado que los niños, en efecto, como todos coincidimos, son diversos, pero no en el discurso, sino en la práctica y en las consecuencias de esa práctica para nuestras acciones con respecto a ello. Los niños son diversos. Dicho esto, entonces, empecemos por decir que los niños aprenden. Los niños aprenden sí o sí. Aprender no es una opción. El aprendizaje es obligatorio. Y lo es porque el cerebro está programado para aprender. Lo llamamos plasticidad neuronal. El cerebro no está construido al nacimiento. El cerebro se construye todos los días a merced de las influencias medioambientales y en ese proceso de construcción cotidiana, pues se construyen aprendizajes. Así es que el cerebro aprende sí o sí. Cuando decimos que alguien no aprendió, en realidad no es que no aprendió, es que aprendió mal. Si yo aprendí que 3 más 2 son 14, pues lo aprendí. Lo aprendí mal, pero lo aprendí. Si yo aprendo que la manera de tramitar una diferencia de opiniones es a balazos, pues lo aprendí. Lo aprendí mal, claro, pero lo aprendí. Entonces, repito, el aprendizaje no es una opción. Los niños aprenden sí o sí. Otra cosa es que los aprendizajes sean apropiados, sí o no. Y en ese contexto de construcción de cerebros que desemboca en aprendizajes, distinguimos que existen dos tipos de aprendizajes. El que llamamos aprendizaje fisiológico, que es el que se da silvestre, por el hecho de estar vivo. Las niñitas que juegan en la arena, la niñita que se para frente al espejo y se mira y se prueba ropas, a la niñita que acompaña a la mamá en una actividad en la cocina y entonces se unta las manos con una masa, las otras que aprenden a preparar tal o cual vianda, etcétera, etcétera, en la vida cotidiana. Eso genera aprendizajes. Cuando se aprende a hablar, cómo se aprende a bailar, cómo se aprende a caminar, cómo se aprende a socializar, todo esto, y a eso, lo repito, lo llamamos aprendizaje fisiológico. Y ya en los términos pedagógicos nos referimos a ese aprendizaje como aprendizajes implícitos. Ocurren sin que los programemos, se dan en la vida cotidiana. En algún momento aparece un extraño que se abroga el derecho
de decidir a qué hora se aprende, con qué se aprende, qué hay que aprender, etcétera, etcétera. Es extraño, es la escuela, por supuesto, y entonces lo que era un aprendizaje fisiológico, natural, silvestre, y que generaba aprendizajes implícitos, ahora se torna un aprendizaje regulado, normatizado, contextualizado, y entonces ese aprendizaje fisiológico deviene en aprendizaje pedagógico, y los aprendizajes que surgen de allí ya no son en su mayoría implícitos, sino que son aprendizajes explícitos. Y entonces, de una manera explícita, está diseñado que los bailarines en su proceso de aprendizaje lo hacen de una manera, que los niños que aprenden música lo hacen de una manera, que los niños en sus aulas pues aprenden, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso, repito, lo llamamos aprendizajes pedagógicos y generan aprendizajes explícitos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo es que el cerebro aprende esas cosas? Pues ustedes ya coincidieron conmigo en que los niños son diversos. Y como son diversos, pues sus cerebros son diversos. Y cerebros diversos, pues obviamente generan arquitecturas neuropsicológicas diversas. Por ejemplo, en términos de memoria operativa, les pongo un ejemplo. Un niño de 11, 12 años, un quinto, sexto grado, y yo le digo, oye, tú tienes 9 naranjas. Cada uno de tus padres te da una cantidad de naranjas igual al que tú originalmente tenías. Luego tú le regalas a 7 naranjas a tu hermanita y lo que te sobra lo repartes conmigo. La mitad es para ti y la mitad es para mí. ¿A mí cuántas naranjas me tocan? A ver, ustedes que están allá del otro lado de la pantalla, contéstenme. ¿Cuántas naranjas me tocan? Y me imagino que en este momento ya habrá unos cuantos de ustedes que habrán dado la respuesta correcta. 10, efectivamente. Habrá otros de ustedes que en este momento que ya dije que la respuesta es correcta es 10, estarán diciendo, a ver, ¿cómo es que eran 9 por 3, 27 menos 7, 20? Ah, claro, son 10. Se demoraron un poco más y entonces llegaron en este momento a la respuesta. Y habrá otros de ustedes que esta noche a las 11 de la noche todavía van a estar, ¿cómo es que era? A ver cómo era el asunto. Porque es que resulta que como somos diversos, no solo los niños, sino todos somos diversos, pues hay unas personas que tienen una excelente memoria operativa, otros que tienen una memoria operativa más o menos del común, y otros que tienen una memoria operativa frágil, y eso no convierte a ninguno de ellos ni en superdotado ni en discapacitado, simplemente hacen parte de la enorme diversidad humana, de la maravillosa diversidad humana, y se los traigo a cuento para que empecemos a hacer visible el que esa diversidad tiene consecuencias prácticas en el aula, en la cotidianidad, en los aprendizajes, en las exigencias que le hacemos en los niños y en la manera en que tramitamos los aprendizajes para ellos. Entonces, volviendo al inicio, niños diversos pues tienen cerebros diversos y esos cerebros diversos pues tienen arquitecturas neuropsicológicas diversas, en este ejemplo en memoria operativa, pero también en memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, etcétera, etcétera. Igualmente en atención y en ese contexto atención dirigida, atención sostenida, etcétera, etcétera. En lenguaje, en lo fonológico sintáctico, en lo semántico, y la frase importante es la que viene a continuación, por favor anótenla y recuérdenla, que es etcétera, 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 porque es enorme, es prácticamente inacabable la cantidad de elementos de nuestra arquitectura neuropsicológica que concurre a los aprendizajes cotidianos. Bueno, pues resulta que los niños, armados con esta arquitectura neuropsicológica, enfrentan los retos escolares en términos de lectoescritura, de matemáticas y de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ese enfrentamiento entre ese niño con su peculiar arquitectura neuropsicológica, repito, diversa, y los retos escolares, ese enfrentamiento determina un resultado en términos de logros académicos y, por supuesto, en términos de éxito o fracaso. Y aquí ya también empezamos a patinar, porque la escuela tradicional trae una enorme cantidad de vicios, uno de los cuales es creer que éxito y fracaso son palabras en blanco y negro y que no admiten tonos de gris. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Si yo estoy en tercer grado y yo pierdo tercer grado, entonces quiere decir que el año entrante repito tercer grado. Pero resulta que yo perdí tercer grado porque me perdí lenguaje y perdí matemáticas y si ustedes quieren perdí inglés, perdí esas tres. Lenguaje, matemáticas e inglés, no pude recuperarlas y por eso perdí tercero. Bueno, el año entrante yo repito tercero, pero no repito lenguaje, matemáticas e inglés. No, yo repito todo.
Porque el sistema asume que si yo repetí tercero es porque tampoco sé ciencias sociales y tampoco sé ciencias biológicas. Y tal vez soy un mago de las ciencias sociales. Tal vez sea un jurgo de ciencias biológicas. Pero el sistema asume que si repito tercero, pues entonces es que yo no sé ninguna de esas cosas. Falso. Probablemente yo sí las sé, pero el sistema solamente admite ese fracaso en blanco y negro. Y el éxito igual. Si estoy en tercero y me promedian a cuarto, pues el sistema asume que yo me sé todo lo de tercero. Falso. Hay muchas cosas de tercero que yo no me sé, pero muchísimas. Y tengo muchos vacíos que van a generar dificultades importantes, pero el sistema no lo reconoce porque el sistema asume que el éxito y el fracaso son palabras en blanco y negro. Bueno, el asunto es que de esos resultados de logros académicos se determina todo lo que impacta mi arquitectura en lo afectivo emocional, en términos de motivación, en términos de autoestima, en términos de resiliencia y de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. En todo lo que tiene que ver con esa maravillosa arquitectura de las emociones, de los afectos, de los vínculos, de los anhelos, de todas estas cosas, ¿sí? Y bueno, de todas estas cosas que ustedes están viendo enfrente, es de lo que depende cuál es el resultado al final del día en términos de éxito o en términos de fracaso. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para ustedes? Que le echemos una miradita a esto, desbaratándolo de manera tal de hacerlo fácil de entender, para tratar de entender cómo es que los niños transitan por los aprendizajes, cómo podemos ayudarles de mejor manera a transitar por esos aprendizajes, y muy en particular ahora, en tiempos de pandemia y confinamiento, qué es lo que ha cambiado y cuál es el impacto que esa pandemia, ese confinamiento y esa situación tan anómala que estamos viviendo ha tenido, tiene y seguirá teniendo en nuestros niños. Entonces, todo este conjunto de cosas se ha organizado para los efectos de los aprendizajes pedagógicos sobre la base de 4 pilares del aprendizaje. Lo que llamamos los dispositivos básicos del aprendizaje, la que llamamos actividad nerviosa superior, las funciones cerebrales superiores y el equilibrio afectivo emocional. Entonces, pasémosle revista un poquito a cuáles son los elementos que han tenido impacto o en los cuales ha tenido impacto el confinamiento y la pandemia. En otras palabras, hoy no vamos a explayarnos en cómo es que los niños aprenden, nos haríamos interminables en el tiempo asignado, sino que vamos a focalizarnos en aquellas cosas que están siendo modificadas y seguirán siendo modificadas por la pandemia y por sus consecuencias. Empecemos con los aprendizajes fisiológicos, los que se dan silvestres. Bueno, un día yo estaba en clase presencial y al día siguiente yo estaba en clase virtual. Y todos asumimos que no pasa nada, que el niño simplemente en vez de levantarse por la mañana e irse para el colegio, pues se levanta por la mañana, se sienta frente al computador y arranca y eso como que entra automáticamente. Pues no, una clase virtual tiene muchos elementos muy complejos. Y así como yo alguna vez aprendí a caminar, así como alguna vez yo aprendí a interactuar con mis compañeros en el juego, así como yo alguna vez aprendí rituales, costumbres, normas de urbanidad en el mundo presencial y todas esas cosas, bueno, aquí tengo que hacer lo mismo. Aquí me toca aprender eso, cómo es que se tramita. ¿Cuándo apago la cámara? ¿Cuándo apago el micrófono? ¿Cuándo no la debo apagar? ¿Cuándo debo usar la palabra? ¿Cuándo no? ¿Cuándo debo callar? ¿Cuándo responder? ¿Cuándo quedarme callado? ¿Cuándo interactuar con otro? ¿Cuáles son las normas de urbanidad? ¿Quién toma turnos? ¿Eso cómo se hace? Si tengo necesidad de ir al baño, por ejemplo, ¿pido permiso al profesor? ¿O me paro y voy y dejo esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es eso? Si mi mamá entra y hace ruido, ¿yo qué hago ahí? Si mi hermanita entra y hace alguna cosa ahora, ¿cómo? Esto todo tiene su letra menuda, que hay que aprenderlo por la vía de los aprendizajes fisiológicos. ¿Cómo personalizo el computador? Porque hasta aquí yo tenía un computador con el cual jugaba y nada más que eso. Pero a partir del 1 de marzo, pues ese computador ya no era una cosa de juegos, ese era mi aula. Pero tiene muchos trucos que yo puedo personalizar
para hacer las cosas más expeditas y más fácil. ¿Cómo personalizo los espacios? Si mi hermana y yo tenemos que estudiar en el mismo cuarto, ¿quién se hace dónde y cómo nos distribuimos los espacios y cómo el uno no contamina el sonido del otro y etcétera, etcétera? ¿Cómo manejamos tiempos, rutinas y todo lo demás? ¿Cómo socializo en el mundo virtual? Porque yo estaba acostumbrado a socializar en el mundo presencial, en el mundo, comillas, real. Y en lo virtual tenía amigos, efectivamente, y hacíamos algunas actividades, pero ninguno de nosotros pensaba que la socialización era por la vía virtual, era por la vía presencial y el mundo virtual estaba ahí como un complemento. Bueno, ahora no. Y entonces eso, ¿cómo se hace? Y todo eso demanda aprendizajes y no son automáticos. Algunos niños los consiguen con cierta fluidez, otros no. Otros requieren mayor apoyo, apoyo de sus padres y apoyo de sus maestros. Y más que apoyo, requieren comprensión. Y entonces nos toca ver con cierta frecuencia a un padre exasperado, regañando y casi que castigando a su hijo porque su hijo no hizo las cosas apropiadas, como asumiendo que el niño automáticamente tenía que interiorizar esas cosas, y pues no, eso no cae del cielo automáticamente. Así es que estas y muchas otras cosas, aquí las traigo muy comprimidas por razones de tiempo, pero es para hacerles caer en cuenta que ese brinco brutal del mundo presencial al mundo virtual, pues eso no se da de manera automática ni gratuita, y que todas esas pequeñas letras menudas que van con ese mundo implican ciertas complejidades que, repito, a algunos niños se les dan con más facilidad y a otros con más dificultad. ¿Por qué? Porque los niños son diversos. Eso no convierte a ninguno en superdotado o al otro en discapacitado, es que simplemente los niños son diversos y son diversas las habilidades para tramitar estos aprendizajes fisiológicos. Vayamos ahora entonces a los aprendizajes pedagógicos. Y para ello entonces volvamos a nuestras pilares del aprendizaje y empecemos por la que con frecuencia es como la cenicienta del asunto, porque nadie le para muchas bolas. Nos parece que lo fundamental y lo importante es todo lo académico, lo cognitivo, y el aspecto emocional, pues es un pedacito ahí adicional, como un adorno del alma, pero eso no es lo realmente central. Pues les quiero dar una noticia, eso es lo central. Ya cada vez entendemos más y mejor que el elemento central en la construcción de sujeto es la construcción de todo el equilibrio afectivo emocional, de los vínculos, de los anhelos, de los temores, de todas estas cosas. Sobre esto se arma lo demás. No es un elemento menor. Y en otras, en ese contexto, entonces, caer en cuenta que los niños en este periodo de pandemia, en este periodo de enclaustramiento, volvieron a reencontrar sus familias, para bien en la mayoría de los casos. Por desgracia no siempre fue así, pero en la mayoría de los casos sí es cierto que la familia se robusteció enormemente como un pilar central de la sociedad en este proceso de pandemia. Con algunos compañeros hemos discutido sobre qué nos dejó la pandemia o qué nos va a dejar, y más o menos estamos coincidiendo en que uno de los elementos que se fortaleció enormemente en este proceso es la institución de la familia. Y no en Colombia, en el planeta entero. Fue alrededor de las familias en donde los individuos encontraron el mínimo de sosiego, el mínimo de cotidianidad, el mínimo de apoyo para poder seguir transitando estos tiempos de incertidumbre tan difíciles. Para los niños, esa existencia de una familia amorosa, comprensiva, apoyadora, que de alguna manera despejara sus miedos, les entregara una razón para despertarse todos los días por la mañana y les ayudara a sobrellevar las dificultades, fue sin duda un elemento central. La otra cara de la moneda es cuando desde lo afectivo emocional las dificultades de un niño no son vistas como dificultades y en consecuencia los errores que son naturales a la infancia no son vistos como errores, sino que son vistos bajo el prisma de la culpa. Y entonces ese niño que tiene dificultades para engranar en ese mundo virtual y que con esas dificultades
tiene que transitar por el aprendizaje de la matemática, por ejemplo, o de lo que sea, y no lo logra, con demasiada frecuencia ese niño no es identificado como alguien que cometió un error o que tiene una dificultad, sino como alguien que tiene una culpa. Usted es culpable de no haber aprendido. Y en Doctor, consecuencia, sí, dígame. le voy a pedir un favor muy grande. Zoom nos presentó un problema súper grande hoy. Pagamos un paquete para 10.000 participantes, nos dejó solo admitir 10. Ya estoy transmitiendo en este momento en vivo por Facebook Live para que por favor las personas que estén acá puedan repartir la información por los grupos que tenemos en el Montemayor, los profes lo puedan informar a los padres de familia y que también puedan ver la transmisión por el en vivo de Facebook de nuestro colegio. Qué pena, doctor, interrumpirlo y ofrezco una disculpa a las familias. No sabemos qué nos pasó con la plataforma Zoom. Habíamos adquirido un paquete muy grande para que tuviéramos una asistencia masiva, pero tenemos este inconveniente técnico. Por mi parte, ningún problema, por supuesto, entiendo perfectamente la dificultad y lo que yo pueda hacer, indícamelo por favor para tramitarlo. Continúo entonces por ahora como estábamos, sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Ok. Cualquier cosa, interrúmpeme, por favor, sin ningún problema. Claro que Y sí. a los padres también, toda mi solidaridad. Entonces les decía que por desgracia en ocasiones, estos errores, estas dificultades, son tramitadas más como una culpa que como un error, como una dificultad. Y eso genera para el niño unos conflictos enormes. Entonces, sobre el hecho de sus dificultades, sobre el hecho de sus angustias por no poder conseguir los aprendizajes que quisiera conseguir, ahora tiene que cargar con la angustia de ser culpable de alguna cosa de la cual en realidad no es culpable. Entonces, ese primer pilar afectivo emocional, repito, lo dejamos ya simplemente en aras del tiempo, pero hagamos explícito que es un elemento absolutamente central y muy importante en los aprendizajes y tiene esas implicaciones en estos tiempos de pandemia. Pasemos al segundo elemento, que son lo que llamamos los dispositivos básicos del aprendizaje. Esos dispositivos básicos de aprendizaje son 4: la sensopercepción, o sea, ver bien, oír bien, etc. La memoria, la motivación y los procesos de atención. De los sensopercepción no nos ocupemos mucho ahorita porque no hay muchas variaciones con la pandemia. Hay algunas implicaciones respecto de los audífonos porque pueden generar trauma acústico o la exposición prolongada a la reverberación de las pantallas, pero en líneas generales este no es un tema grande. Y la memoria en líneas generales no tiene muchas consideraciones distintas a las del mundo presencial, excepto el hecho de que los trabajos asincrónicos, en donde el material queda ahí, le permiten al niño volver sobre el material. Entonces, niños que tienen dificultades de memoria pueden tramitar sus aprendizajes con menor dificultad, porque el hecho de ser asincrónico y de que quede ahí, les permiten volver sobre él y eso mitiga un poquito ese problema. A la inversa, las actividades sincrónicas, en donde la actividad se presentó y se fue, y en donde la oportunidad de tener al profesor para decirle, un momentico, explíqueme esto otra vez, que en la presencialidad es más fácil, en la virtualidad es más difícil, eso genera mayores dificultades para los niños con dificultades de memoria. Salvo por eso, dejemos esos dos quietos. En cambio, motivación sí es un elemento central, porque hemos venido a entender que si motivación fue siempre un elemento importante en los aprendizajes presenciales, en los aprendizajes virtuales, es sí o sí y es de la máxima importancia. ¿Por qué? Porque si el niño no quiere, simplemente se desconecta físicamente, apaga su aparato, lo pone en mute y se va, o se desconecta mentalmente. Y entonces puede estar aquí, como estoy yo, mirándolos a ustedes, pero tal vez mi mente está en otra parte y no hay nadie que lo pueda detectar. ¿Por qué? Porque en el mundo presencial, en el aula presencial, el maestro estaba ahí y además estaba investido de un poder. Y entonces, aun si el niño perdía motivación, el maestro con su poder podía de alguna manera
ayudarlo a tramitar los materiales aún en ausencia de esa motivación. En el mundo virtual, eso desapareció por completo y dependemos 100%, sí o sí, de la motivación del niño, que lo conduzca a la autonomía. Y ese es el otro elemento que viene a escribirse con letras de molde en estos tiempos de enclaustramiento y de aprendizajes virtuales. Los niños contemporáneos de la pandemia, del enclaustramiento, de los aprendizajes virtuales, han tenido que aprender a ser mucho más autónomos de lo que era anteriormente. Algunos lo han logrado, otros no. Los que lo han logrado han sacado un enorme beneficio de esta pandemia y de este tiempo de enclaustramiento, y les hago un llamado a los padres y a los maestros para que los identifiquen y no dejen que eso se pierda. Identifiquen esos niños que fueron capaces de construir autonomía en estos tiempos para que una vez terminada la pandemia no dejemos que eso se pierda. Identifiquemos. Y de la misma manera, identifiquemos a los niños que no fueron capaces de construir autonomía. En primer lugar, porque todos los adultos debemos saber que esos niños van a llegar con enormes vacíos cuando regrese la presencialidad. Porque si no fueron capaces de construir autonomía, se perdieron de una enorme cantidad de aprendizajes. Y como consecuencia, el día que regresen a la presencialidad, van a llegar con la bolsa absolutamente vacía. Y todos debemos saber eso, porque de lo contrario, vamos a asumir que el niño lo traía, comillas, porque se dictó. Y como se dictó, pues debe traerlo. Y realmente no lo tiene. Entonces, debemos ser capaces de identificar qué niños fueron capaces de llegar a esos niveles de autonomía y cuáles niños no lo fueron. Para, repito, capitalizar en aquellos que sí y defender en aquellos que no. Y por ahí derecho a los que no fueron capaces, pues entender que tenemos que ayudarles a construir autonomía una vez se regrese a la presencialidad. Y el otro es la atención, los procesos de atención. Porque también aquí la pandemia vino a ofrecerle a los niños una cierta ventaja, a los niños con problemas de atención. Básicamente porque los elementos asincrónicos quedaban ahí y entonces si el niño se lo perdía en el momento en que se presentaba, podía regresar sobre él y no perdía ese material, entre comillas. Y esto para muchos niños, paradójicamente, que hasta el mes de febrero iban a consultas por déficit de atención, iban a terapias y miles de cosas, encuentra uno que sus padres, sus madres, relatan que paradójicamente este tiempo ha facilitado un poco las cosas y ha sido menos arduo ese proceso. Debiéramos ser capaces de sacar enseñanzas nosotros, los adultos, de ese hecho. Debiéramos ser capaces de entender que los niños no necesitan quedarse quietos para aprender, que los niños pueden prestar atención, así parezca que no están prestando atención, y que eso tiene implicaciones muy importantes. Ahora bien, hay un capítulo en lo que hasta el mes de febrero se llamaba déficit de atención, que en realidad no son déficit de atención, son niños desregulados, son niños que más que inquietos, son disruptivos, son groseros, son difíciles, son agresivos, pero desafortunadamente la sociedad se acostumbró a tomar todos esos y aplicarles el eufemismo de déficit atencional y con mucha frecuencia llevarlos a consultorios, tratamientos, intervenciones, terapias, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que pasaba era que eran niños que no habían conocido límites. Y no habían conocido límites porque en su proceso de crianza, por desgracia, muchos padres han tenido, tienen y seguirán teniendo dificultades para ayudarle a los niños a construir los imperativos actitudinales, comportamentales y éticos para la armonía y la convivencia. Esto no es nuevo, pero esto viene empeorando de una manera exponencial sobre los últimos tiempos. De tal manera que de nuevo, parados en el mes de febrero de este año, asistíamos al espectáculo de una enorme cantidad de niños, cuyo comillas nombre técnico era déficit atencional, pero que en la realidad correspondía mejor a niños desregulados
como consecuencia de vicios de crianza que terminaba en esta situación. Y entonces es cuando los padres tienen que aprender a transitar ese camino entre el amor y los límites, que para algunos se les antoja muy difícil. En realidad no lo es tanto, y algún día tal vez tengamos la oportunidad de conversar sobre ello. Es menos difícil de lo que suelen pensar. Pero el hecho concreto es que muchos niños, y repito, estoy parado en febrero de este año, estaban en esta situación de desregulación, con el nombre técnico de déficit atencional, pero con la realidad cotidiana de que era más bien una desregulación por vicios de crianza. Entonces, para esos niños, en la pandemia, de nuevo, para algunos fue un positivo y para otros fue un negativo. Para los que fue un positivo, lo fue porque la pandemia les puso límites sí o sí o sí. Y esos niños que no habían conocido límites, que no habían conocido Dios o ley distinta de la frase infantil, es que yo quelo, y con el yo quelo todo se puede. Esos niños aprendieron que yo quelo no necesariamente sirve y que los límites están ahí, sí o sí o sí. Y muchos de estos niños saldrán de la pandemia, saldrán del confinamiento, habiendo aprendido que efectivamente existen límites. También aquí, mi llamado a los padres y a los maestros es a que seamos capaces de identificarlos, de identificar a estos niños para capitalizar esos aprendizajes que ya traen, para que entonces seamos capaces de ayudarles a mantener estos aprendizajes y que les permitan ser más armónicos en el futuro. Y también identificar a los que, por el contrario, no lo lograron, y para ellos, desafortunadamente, esta pandemia fue un sufrimiento emocional atroz, porque desde el instante en que se levantaban hasta el instante en que se acostaban a dormir, todo el día transitaba bajo la tragedia de querer algo distinto y encontrar que no se podía. Y son muchos los niños que al día de hoy, 6 meses más tarde, aún no entienden que existen límites y que esos límites están por encima de ellos. Y entonces lo que hacen es vivir eso de una manera absolutamente trágica. Mi experiencia, por fortuna, en este tiempo, es que esos son los menos. Mi experiencia es que la mayoría ha sido al revés. Han sido los que se han beneficiado en aprender esos límites. Pero hay los que no, y esos niños, por supuesto, deben ser identificados. Vayamos al otro pilar del aprendizaje, el que nosotros técnicamente llamamos actividad nerviosa superior. Bueno, esto se refiere al hecho de que en el cerebro las neuronas funcionan con electricidad, como los bombillos. Y la electricidad se dice voltaje, y voltaje, si ustedes llaman a un electricista porque se les dañó un aparato, el tipo viene, pone sus caimancitos y la maquinita marca para arriba o para abajo. Por acá es positivo y para acá es negativo. Y resulta que en neurofisiología todo lo que se va hacia lo positivo lo llamamos excitación y todo lo que se va hacia lo negativo lo llamamos inhibición. Y el cerebro humano, todos, el nuestro, el de los niños y todo el tiempo, está en un equilibrio entre excitación e inhibición. Y esas reglas que regulan esa armonía permanente entre excitación e inhibición, por la cual estamos acá, a veces nos vamos a la excitación, a veces a la, etcétera, etcétera. Eso tiene unas reglas muy complejas, pero que vamos empezando a entender de mejor manera. Bueno, el hecho concreto es que hay situaciones que terminan en una inhibición permanente. Y entonces eso ocurre en cualquier contexto, no solamente en el contexto virtual. Pero en el contexto virtual es más fácil que los niños entren en un estado de inhibición muy importante, fruto de la desmotivación con material que no encuentren atractivo. Y como no tienen el poder del maestro que los obliga a mantenerse ahí, el niño en esa inhibición para efectos prácticos se desconecta y no está ahí. Y ese niño se ha perdido una enorme cantidad de material, porque entra en lo que llamamos inercia de la inhibición. Y en esa inercia de la inhibición, los padres encuentran que se pasó el día entero sentado frente a la pantalla, no hizo nada, no produjo nada, no aprendió nada, no consiguió nada, y todo lo que estaba pasando es que había entrado en esa inercia de la inhibición de la cual obtiene muy poco provecho. Esos son unos.
Otros, en cambio, les pasa lo contrario. Es el niño que trata de entender lo que le está diciendo el maestro. No lo logra. Entonces se da cuenta que el tiempo se le fue, se empieza a ofuscar, se empieza a excitar, empieza a buscar respuestas, no las encuentra y entra en lo opuesto, en la inercia de la excitación. Y esto es como lo que quisiera hacer ese niño, no lo puede hacer porque el maestro no está ahí, pero para efectos prácticos eso es lo que hace con sus aprendizajes. Y entonces se pierde el aprendizaje. Esto es para decir que este equilibrio entre excitación e inhibición en el cerebro, que llamamos actividad nerviosa superior o neurodinámica, tiene unas reglas que hacen que algunos niños, o muchos niños, tanto por exceso como por defecto, tanto en la inhibición como en la excitación, han tenido que tramitar tiempos muy difíciles. ¿Para qué menciono todo esto? Para que ustedes, padres y maestros, sean conscientes de que van a recibir niños en el post-confinamiento, ahora que regresen, con muchas dificultades, con muchos vacíos, que no son su culpa, que son lo único que podía pasar cuando sus cerebros obedecieron las leyes biológicas que los rigen y entonces entraron en inercias de excitación o inhibición que generaron estas diferentes cosas. Y el otro pilar del aprendizaje es lo que llamamos las funciones cerebrales superiores, que son el verdadero sustento de los aprendizajes. Ahí está la nuez del aprendizaje. Y esos son varios de ellos, entre los cuales la joya de la corona, sin lugar a dudas, es el lenguaje. Y permítame, se los explico con esta analogía. Imagínense ustedes, padres de familia, una clase de matemáticas, cero lenguaje. Pero cero lenguaje es cero. No lenguaje hablado, no lenguaje escrito, no con computador, no con símbolos gráficos, no con nada. Cero lenguaje. ¿Cómo se imaginan ustedes una clase de matemáticas cero lenguaje? Me imagino que después de estos 5 o 6 segundos de reflexión habrán llegado a la conclusión de que es imposible. No puede haber una clase de matemáticas cero lenguaje. ¿Por qué les boté esa cascarita? Para que hiciéramos consciente el hecho de que el lenguaje es la herramienta universal de los aprendizajes. El lenguaje es transversal a todos los aprendizajes. Se aprende matemáticas con lenguaje, sociales con lenguaje, biología con lenguaje, educación física con lenguaje, porque las instrucciones se dan verbalmente. El lenguaje es transversal a los aprendizajes. Entonces, cuando hay dificultades en el lenguaje, el aprendizaje va a sufrir. Y esas dificultades en el lenguaje pueden ocurrir bien por razones de lengua, bilingüismo, por ejemplo, un niño que tiene que tramitar un aprendizaje bilingüe y no tiene ese conocimiento, por ejemplo, pero también porque el niño tenga alguna dificultad ya intrínseca que requiera terapia fonoaudiológica o algo similar. Y de esos hay muchos niños, algunos ya reconocidos, otros que no han sido reconocidos. O bien porque, y ahí viene la pandemia y ahí viene el confinamiento. En el mundo presencial, el aula tramita los lenguajes con facilidad. Un maestro puede estar al frente de su aula y tener un diálogo con 5 o 6 niños al mismo tiempo. Y hay esa torre de Babel en que uno dice una cosa, el otro dice otra, y es un poquito confuso y ruidoso, pero de una u otra manera nos hemos acostumbrado todos desde siempre a tramitar eso de mejor manera. Y en el aula, esas hablas simultáneas, esos discursos simultáneos, se pueden tramitar de mejor manera. En el mundo virtual, no. Y en el mundo virtual, cuando yo tengo que decir algo, pero el otro ocupó el espacio verbal y yo no tengo cómo hacerme, me perdí. Y eso le ha pasado a muchísimos niños. Y entonces muchos niños se han perdido la oportunidad de interlocución, de una interlocución que necesitaban para clarificar los huecos que tenían, los vacíos que tenían, simplemente porque el mundo virtual no le da espacio a los lenguajes de todos esos niños de la misma manera que lo hace el mundo presencial. Y eso es algo que tiene que ser reconocido. Es otra de las razones por las cuales tenemos que reconocer que llegarán con vacíos. Pero por otro lado, este mundo virtual al que nos vimos obligados
ha ido enseñando a los niños en esos aprendizajes implícitos a tramitar el lenguaje por otros caminos. Por ejemplo, el chat. El chat, que es, si se quiere, como ustedes lo prefieran, una perversión del lenguaje, obligándolo a un lenguaje telegráfico mínimo carente de significados ricos, o si ustedes quieren, el otro lado del río, una forma excelsa de resumen y de síntesis, esa es otra forma de verlo. El hecho concreto es que este tiempo de confinamiento nos obligó a manejar o a tramitar el lenguaje en una gran cantidad de las veces por la vía del chat, con lo que eso implica, para bien y para mal. Una vez más, como los niños son diversos, hay algunos que capitalizaron estas ventajas, otros no, y hay otros que se perjudicaron más que los demás de estas dificultades. Eso con respecto al lenguaje. La otra función cerebral superior es lo que llamamos las funciones ejecutivas. Son el saber hacer. Y el saber hacer es como un pequeño duende que uno tiene en la cabeza, que tiene la lista de cómo se hacen las cosas, y cuando hay que empezar a hacer las cosas, el duende empieza a leer y uno empieza a obedecer, ¿sí? Levantarse por la mañana. ¿Cuál es la secuencia para levantarse por la mañana? Preparar un sancocho de gallina. ¿Cuál es la secuencia para preparar un sancocho de gallina? Levantar como piloto un jumbo jet del aeropuerto. ¿Cuáles son los pasos para levantar un jumbo jet? Etcétera, etcétera. Bueno, resulta que los niños tienen que aprender estas funciones ejecutivas. Tienen que apropiarse de estos diferentes duendes, que luego terminan confluyendo en un solo duende macro que se llama saber hacer, en donde uno entiende que las cosas tienen pasos y que esos pasos deben ser cumplidos para que yo sepa, por ejemplo, por dónde empiezo, por aquí o por acá. Y si empecé por aquí, ¿qué sigue? ¿Sigue esto o sigue esto? Y si seguí por acá y me estrello contra un tropiezo, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo enfrento ese tropiezo? Si me quedó mal, ¿cómo enmiendo la plana? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es saber hacer. Los niños, desde siempre, han construido funciones ejecutivas. Algunos mejor, algunos otros peor, de peor manera, pero eso lo tenían que hacer en el mundo presencial. Y ahora, de golpe y porrazo, les tocó aprender a construir funciones ejecutivas para el mundo virtual. ¿Qué se hace cuando la pantalla queda en blanco? ¿Qué se hace cuando aparece este icono? ¿Qué se hace cuando lo que ocurre es que se despliega algo que usted no quería? ¿A dónde tiene usted que mirar? ¿A la parte superior izquierda o inferior derecha de la pantalla? Esa cosita que titila, ¿eso qué quiere decir? ¿Usted cómo soluciona ese problema? Cuando usted no consigue, etcétera, etcétera. Todo eso es un saber hacer del mundo virtual, que a nuestros niños les tocó incorporarlos así, sin anestesia de ninguna especie y de un solo totazo inmediatamente. Esto, de nuevo, a algunos les ha entregado una maravillosa herramienta para el futuro. A otros los ha dejado desvalidos frente a los aprendizajes que no han sido capaces de construir. La otra función superior, cerebral superior, es podríamos llamarla la elaboración superior del movimiento, que técnicamente nosotros llamamos la praxia. La definición de praxia es la organización propositiva del movimiento. Y esta diapositiva ilustra la praxia que la escuela siempre privilegió. ¿Cuál? La praxia de la escritura. ¿Sí? Pues la praxia, en todas las praxias, pero particularmente esta, requiere un alumno dedicado y motivado y persistente, un maestro muy hábil y capaz de acompañar físicamente al niño en lo que está haciendo, y un entorno propicio para hacerlo. Y nada de eso se da en el mundo virtual. Consecuencia, las praxias son las grandes damnificadas del enclaustramiento, de los aprendizajes virtuales. Todas las praxias. La de la escritura, manuscrita, pues por supuesto, evidentemente. Pero también el diseño de origami,
las construcciones en plastilina o en arcilla. La misma educación física, que para los niños ha sido un bálsamo maravilloso, pero no tanto de construcción de praxia, o sea, nadie está pensando que del enclaustramiento va a salir una Catalina Ibargüen o cosa por el estilo. No, pero para los niños, esos momentos con su maestro de educación física les han proporcionado un espacio de bienestar que la mayoría de los niños valoran altísimamente. Pero eso desde el punto de vista bienestar personal. Desde el punto de vista de competencia práctica, muy poquito. En otras palabras, se puede decir que la praxia es el gran damnificado del confinamiento. ¿Cuánto de eso queremos recuperar en la pospandemia? Es algo que tenemos que decidir. Porque podría pasar que de pronto no. De pronto, si realmente los niños demostraron que no necesitaban todo eso, vamos a querer volver a tiempos pasados para obligarlos a hacerlo sin razón aparente. Es una pregunta abierta. O de pronto sí, no tengo la respuesta en este momento, pero sí quiero invitarlos a reflexionar sobre cuáles de esas praxias que se perdieron un poco realmente vale la pena enfatizar en la pospandemia y sobre cuáles tal vez realmente no. Y finalmente, la última función cerebral superior es lo que llamamos las nocias, que es el reconocimiento de referentes concretos. Cuando yo los veo a ustedes, lo que pasa es que todo eso se convierte en imágenes en mi retina que se van para el cerebro, y en el cerebro se reconstituye esto que estoy viendo en la pantalla. Si estuviéramos en un auditorio los estaría viendo ustedes, pero aquí lo que estoy viendo, por supuesto, es la pantalla del computador. Bueno, a eso se le llama la nocia. Hasta el momento hemos estado acostumbrados a que las nocias se tramitan a través de referentes, comillas, de la vida real. Bueno, el mundo virtual tiene elementos que son absolutamente inesperados realmente, ¿sí? Y hay muchos juegos que hacen los niños que los llevan a construir unas casas enormes con unos planos absolutamente increíbles que se voltean de mil maneras y hacen una enorme cantidad de cosas que no son posibles en la vida real. La pregunta es cuánto de eso ha venido a enriquecer el mundo de las nocias, porque quiero recordarles que lo que llamamos la realidad, en realidad es una invención. Nosotros construimos nuestra realidad, lo que llamamos la realidad, sobre la base de pequeños pedacitos de información. Eso lo hacemos todos. Estábamos acostumbrados a hacerlo desde el mundo real. Ahora los niños lo hacen con más facilidad desde el mundo virtual. Tal vez aquí haya una oportunidad de ganarse. Y ya, por fortuna, estamos saliendo de la parte más ardua de la pandemia y estamos regresando a la vida. Y tal como mencionó Jofran, estamos soñando con que pronto regresaremos a las aulas. Y por supuesto que los animo a regresar a las aulas. Sobre esto, como todos ustedes saben, hay un debate. Esto no es ajeno para nadie, pero por razones creemos muy contundentes, hemos defendido con mucho vigor el hecho de que los niños deben regresar lo más pronto posible a las aulas, con las precauciones que sean del caso, sin lugar a dudas, pero deben regresar. Habrá seguramente otros espacios para discutir este punto o más adelante con las preguntas, pero en una palabra, los niños deben regresar a las aulas de la manera más pronta posible. Esta foto, por ejemplo, es el regreso a las aulas de los niños del colegio canadiense allá en Medellín, en La Estrella. Va a ser un mes que regresaron los niños a las aulas. Y en los seguimientos que se han hecho, y yo estaba en contacto con su rector, las manifestaciones han sido de una enorme alegría por ese regreso y de ninguna complicación significativa. Lo cual no quiere decir que tengamos la garantía de que no habrá complicaciones, que eso quede claro. Nadie tiene la certeza de que no haya ninguna complicación a la vuelta de la esquina. Y como se ha dicho una y otra vez, la opción cero no es una opción. Posibilidades de dificultades sí hay, y para eso tenemos que estar preparados. Entonces, como ya estamos por regresar a las aulas y vamos a poder volver a nuestro colegio, volver al mundo que nos es tan caro, pues vale la pena preguntarnos si vamos a volver a lo mismo
o si algo habremos aprendido en este proceso, si algo nos habrá quedado de este proceso que nos lleve a modificar esas prácticas. Y entonces hago referencia a que en la escuela tradicional, febrero para atrás, en líneas generales, si somos verdaderamente honestos y con la mano puesta en el corazón, cuando uno preguntaba a un niño, pero también a un maestro, pero también a un rector, pero también a una ministra, cuando uno preguntaba cuánta matemática debe aprender un niño en segundo grado, o en noveno, o en 11, y le contestaban tanto, tanta matemática, y luego uno preguntaba, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para quién? ¿Y cómo? La verdad es que la mayoría de esas respuestas tenían, o de esas preguntas tenían una sola respuesta. La respuesta era porque sí. Porque así era. Así se hacía. Así se traía. Las didácticas eran así, los currículos eran así, las exigencias del ministerio eran así, los programas eran así, las evaluaciones eran así. Así era. ¿Por qué? Porque sí. Y eso tenía un elemento por detrás. ¿Cuál? El que les mencioné al puro principio. El imaginario de que los niños eran homogéneos. Los niños eran absolutamente homogéneos. No se decía eso. También en esa época se decía que eran diversos. Pero cuando uno miraba las prácticas cotidianas, pues las prácticas eran de absoluta homogeneidad. Entonces, como son todos iguales, pues la respuesta a cuánto, pues todo igual, ¿sí? ¿Y cómo? Pues de la misma manera para todos. ¿Y por qué? Pues porque así está, y etcétera, etcétera. En todas las áreas, ¿sí? En matemáticas, por supuesto, pero en idioma, en todo, absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque así era y punto. Esto abre la gran pregunta por la pertinencia. Y hago referencia a un autor que los pedagogos en Colombia conocen bien, Francisco Cajiao, que ha machacado muchos años con la gran pregunta por la pertinencia. ¿Qué es pertinente y qué no es pertinente? Y repito, en esa antigua escuela tradicional, esa pregunta no era pertinente, simple y sencillamente porque, comillas, eran homogéneos. Pero como no lo son, como son diversos, y no solamente son diversos hoy, sino que van para mundos diversos. Les esperan mundos diversos, todos ellos maravillosos, todos ellos respetables, todos ellos fantásticos, sin lugar a dudas, pero diversos. Como son diversos y como van para mundos diversos, entonces esa pregunta sí es válida y tenemos que ser capaces de contestar en cada una de estas cosas. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Es lo mismo para Juan que para Gustavo? ¿Para Mariela que para Federico? Si el uno va a ser bailarín de ballet y el otro va a ser ingeniero cibernético, ¿debe ser igual? Etcétera, etcétera. Y eso entonces nos debe llevar a reflexionar sobre qué cambios hacer ahora que aún estamos en la pandemia, aunque estamos ya de bajada, pero aún más importante, después de la pandemia. Vamos a terminar el año 2022 o 2023 con todas estas cosas idénticas a la escuela de enero de 2020, o vamos a ser capaces de aprovechar y capitalizar lo que nos ha dejado esta situación tan dolorosa y tan desgraciada, sin lugar a dudas, para sacar el mejor provecho de ella y ayudar a nuestros niños en el presente y en el futuro. En otras palabras, ¿qué tal si yo les hago una pregunta a todos ustedes? Y es la pregunta por si nos seremos capaces de reinventarnos la escuela en beneficio de nuestros niños. Mi apuesta es que sí seremos capaces. Lo que yo veo pasar por ahí, lo que yo hablo con la gente, lo que voy encontrando en este sitio, las modificaciones que se han hecho aquí, los descubrimientos maravillosos que ha hecho este grupo, los señalamientos que hacen allá, las actitudes de los padres de familia que ya aprendieron cómo es una escuela porque ya vivieron dentro de la escuela todos estos 6, 7 meses,
porque la escuela era la misma sala de su casa y ya vivieron eso como es. Las reflexiones que han hecho los maestros sobre los tropiezos que han tenido los niños, las preguntas que se han hecho los maestros y las directivas escolares sobre la pertinencia de todas estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto me lleva a la convicción de que sí seremos capaces de reinventarnos en la escuela como consecuencia de este periodo que hemos pasado. ¿Significa eso que ustedes me van a acusar de ser optimista, exageradamente optimista? Pues corro el riesgo, les acepto el reto. Pero yo creo que sí. Yo creo que con lo viejo que soy, y soy muy viejo, he visto pasar muchas cosas y jamás pensé que me tocara vivir esta experiencia. Por supuesto, no quiero haberla vivido, no la disfruto, ni mucho menos. No la minimizo de ninguna manera. Pero me ha dado la oportunidad, la vida, de caer en cuenta que la especie ha encontrado, tal vez por primera vez en la historia, ha encontrado el camino para identificar de una manera común la amenaza, para diseñar una estrategia para enfrentar esa amenaza, con altibajos, unos mejores, otros peores, unos de acuerdo, unos menos de acuerdo, pero una estrategia. Y ha sido capaz de pagar el precio de implementar esa estrategia. Y hoy, 7, 8 meses más tarde, estamos vivos, estamos acá. Y si bien hemos tenido dolores y hemos tenido muertes y hemos tenido sufrimientos y pobreza, creo que todos coincidimos en que nuestra realidad hoy es mucho mejor del panorama apocalíptico que alguna vez temimos en febrero 28 de este año. Por esa razón, soy optimista. Y porque conozco bastante bien al sector pedagógico, a los maestros, a los rectores, a los padres de familia, a los niños, sobre todo, que han sido los grandes héroes de estas jornadas, y estoy seguro que serán capaces, que no serán inferiores al reto que les ha tocado vivir. Por todo ello, creo que así será. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Les deseo que esta pandemia termine lo más pronto posible y que en ese momento los encuentre a todos ustedes con las menores cicatrices posibles, habiendo sufrido lo menos posible y con el mejor futuro por delante. Cuídense, por favor. Este bicho es peligroso. Lávense las manos, hagan lo que tienen que hacer y que les vaya muy bien. Muchas gracias al colegio, Jofran, padre, muchas gracias a todos. Doctor, no, muchísimas gracias a usted. Nos deja muchísimas ideas, muchísima claridad frente al tema, muchísimas ganas de comenzar nuevamente con nuestros estudiantes en el colegio. Como lo dije en un principio, tuvimos una gran población afectada y fueron nuestros niños y adolescentes. Le quiero leer algunos comentarios que nos dejan los padres. Qué buena charla, nos encantó, qué buena conferencia, felicitaciones, superó nuestras expectativas. Y por acá tengo una pregunta. ¿Cómo hacer, doctor, el retorno al aula de una manera positiva para nuestros hijos? Muchas gracias, Jofran, por supuesto. ¿Mantenemos la diapositiva o quito ya la pantalla? Doctor, ¿puede dar de compartir? Perfecto, entonces vamos un segundito. Dejo de compartir. Ok. Sí, por supuesto, es una pregunta terriblemente compleja. Lo primero tiene que ver con los temores que muchas personas tienen por el regreso al aula, de los padres, de los maestros, de las autoridades, todas ellas. Repito, este es un tema muy largo, no nos vamos a explayar en él. Entonces, por eso solo quiero decir 2 palabras en torno a eso. Número 1, todo mi respeto por las preocupaciones que tienen muchas y los temores que tienen muchas personas sobre esto. Que eso quede claro, respeto esas posiciones, las entiendo y tienen toda mi cariño en esa posición. Dicho eso, yo sí creo que si examinamos la evidencia con cabeza fría, llegamos a la conclusión de que el regreso al aula a la mayor brevedad posible es lo que mejor conviene a todos. En particular,
por supuesto, a los niños. Dije a todos porque no es solamente a los niños. Hay muchos señalamientos, por ejemplo, de lo que le está pasando a los padres que tienen que regresar al trabajo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas otras razones. Pero sin lugar a dudas, la razón principal es porque le conviene a los niños. Entonces, número uno, respeto los temores y precauciones que algunas personas expresan. Número dos, a pesar de ello, quiero decir que yo sí creo que la mejor opción es que regresen al aula a la mayor brevedad posible. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son como los elementos que habría que tener en cuenta para ese regreso al aula? El primero, sí o sí, las normas de las autoridades. Es elemental, pero exabruptos de desobediencia civil, así como porque sí, efectivamente no van a llevar a mucho y en cambio van a empeorar una situación ya de suyo compleja. Entonces el referente de las normas de autoridades, por supuesto, está ahí, lo cual no obsta para que uno pueda influir sobre la autoridad. Lo hemos hecho nosotros hace mucho tiempo, para señalar que hay cosas que debieran cambiarse, pero hasta ahí se puede llegar. Más allá de eso, las normas que están, pues son esas, y son guías generalmente sensatas. A mí me parecen exageradas en algunos temas, pero una con otra son lineamientos que reconozco que han sido producto de una reflexión juiciosa y de un análisis serio de las cosas. Así es que, número uno, el contexto que brindan las normas. Número dos, la realidad particular de cada institución educativa. Por ejemplo, sabemos bien que uno de los mejores medidas de protección y de bioseguridad es el aire libre. En la medida de lo posible, tener actividades al aire libre es lo mejor, sin lugar a dudas. De hecho, en algunos países europeos, en Canadá también, por ejemplo, cuando las clases son al aire libre o cuando las actividades son al aire libre, se relaja mucho más la posibilidad de tapabocas. Por ejemplo, está estatuido así en los protocolos que ellos tienen. Entonces, si una institución tiene la opción de mucho aire libre, de esa posibilidad, pues eso facilita las cosas. Y hasta donde yo entiendo, Montemayor tiene esa facilidad. ¿Sí? Entonces, eso sin lugar a dudas es un elemento. Tres, distinguir los diferentes grupos de edades. Por ejemplo, la OMS ha hecho explícito que el tapabocas no solamente no está indicado para menores de 6 años, sino que se recomienda que no tengan tapabocas los niños menores de 6 años. Recomendación de la OMS. Hay muy buenas razones para ello. Entre los 6 y los 12 años, si la actividad es en aire libre, si la actividad es en espacios amplios, si se puede guardar distanciamiento, si etcétera, etcétera, OMS sugiere que se evalúe con juicio si se requiere o no tapabocas, un poquito como con la implicación de que realmente no se necesita el tapabocas. En mayores de 12 años, la indicación, en cambio, es que en la mayoría de los casos, el tapabocas sí es una exigencia, y particularmente si se está en corredores o en sitios en que se puede presentar aglomeraciones o cosas por el estilo. Entonces, esto lo digo para señalar la importancia de tener en cuenta las características específicas de cada institución educativa. Así como esta que lo utiliza a título de ejemplo, hay muchas otras que hay que tener muy claras. Cuatro. El niño enfermo, el niño que tiene cualquier cosa, gripa, fiebre, moquitos o lo que sea, ese niño no va al colegio. Y ahí se requiere, por un lado, disciplina de los padres, que los padres entiendan a cabalidad la trascendencia que tiene el que obedezcan esto. Y no que porque están apurados y entonces con quién dejamos al niño y solamente tiene poquitos mocos y tuvo fiebre a las 4 de la mañana, pero le dieron el Dolex y ya no tiene fiebre y no sé qué. No, la razón por la cual no lo debe mandar al colegio no es porque todavía tenga fiebre, no. Es porque esa fiebre de ese momento de las 4 de la mañana tal vez significa COVID y tal vez se lo está llevando para el colegio. Entonces los padres tienen que tener una enorme cantidad de disciplina
para hacerlo. Pero las autoridades también pueden vigilar que eso se haga, ¿sí? En más de una ocasión yo he dicho que eso no es difícil de conseguir. Una medida de temperatura del papá o de la mamá a su hijo o a sus dos hijos a las 6 de la mañana o a las 6:30 de la mañana, con la correspondiente foto enviada por WhatsApp a la maestra, que recibe 20, 25 fotos, que documenta que el niño no tiene fiebre, efectivamente, ¿sí? En ese momento, y ya, ¿sí? Entonces, niño con síntomas no debe ir al colegio. Y finalmente, maestros de cierta edad, y no es claro cuál es esa cierta edad, pero en líneas generales, la tendencia está en ponerla en el límite entre los 55 y los 60 años. Maestros de cierta edad o maestros con comorbilidades, por ahora no deben ir al colegio. Deben abstenerse de participar en las actividades presenciales. Son maestros que pueden hacer más trabajo a distancia, pueden apoyar los programas virtuales, las evaluaciones, las tutorías, las consejerías y demás. Y de esa manera funciona de mejor forma. Revisando los protocolos de diversos sitios y las recomendaciones de diversos sitios, yo diría que esos son los elementos absolutamente centrales para todo. De ahí para arriba, pues ya depende de las características de cada sitio. Me refiero a distanciamientos, me refiero a cuántos niños por aula, me refiero a qué hacer en los comedores, la hora de llegada y la hora de salida, los vehículos en que llegan y se van, los lavados de manos, por supuesto, el gel, etcétera, etcétera. Pues eso ya depende de las características específicas y, repito, bajo el entendido de que se cumplen las normas de las autoridades. Eso está claro. Así es que yo creería que eso desde el punto de vista de seguridad. Y desde el punto de vista pedagógico, pues atender a los señalamientos que hice a lo largo de la presentación. Tener claridad que van a llegar muchos niños muy frágiles, tener claridad que muchos niños van a necesitar apoyos pedagógicos importantes, tener esto muy claro a la hora de diseñar evaluaciones, a la hora de repensar las evaluaciones, en lo coyuntural, pero también en el largo plazo. Pero por lo menos en lo coyuntural tener claro que hacer unas exigencias como a rajatabla, como solía ser, pues puede no ser una buena idea, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todos estos señalamientos que hice y muchos otros más que por supuesto no se hicieron por falta de tiempo, sobre la fragilidad con que llegan algunos niños. Y por último, el apoyo a las familias. Las familias han hecho un trabajo de titanes, pero de titanes, y están muy desgastadas y necesitan una voz de aliento, necesitan un apoyo, necesitan una mano amiga. Esas familias están necesitadas de ese apoyo. Se ha dicho desde siempre que los niños tienen dos sitios de refugio: su hogar y su escuela. El hogar se le ha exigido al máximo, a la escuela también, pero al hogar se le exigió al máximo. En este momento, la escuela tiene que brindar un poco de apoyo a esas familias, porque muchas de ellas están absolutamente exhaustas. Y por supuesto, todo mi reconocimiento a los maestros que han hecho milagros haciendo esa reconversión hacia el mundo digital a partir del mes de febrero, sin lugar a dudas. Ese es un tema muy complejo. ¿Cuánto de virtualidad se continuará? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles fueron las luces y cuáles fueron las sombras de la virtualidad? ¿Cómo capitalizamos eso para el futuro? Es un tema que sin duda ocupará su reflexión por varios meses de aquí en adelante. Doctor, por acá tengo otra pregunta. ¿Cuándo regresar a clases? Cuando regresar a clases no es una opción por temas médicos. Sí. ¿Cómo podemos los padres tratar de minimizar las consecuencias en nuestros hijos, sobre todo en los menores? Sí, sin lugar a dudas. Hay que distinguir regresar a clase de mantener el confinamiento. Porque el niño que no regresa a clase, pero que no se mantiene en confinamiento estricto,
quiere decir, se ve con los compañeritos, con los amiguitos del conjunto en donde vive, se reúne con sus primitos en el fin de semana, con precauciones, por supuesto, pero lo hace. Sale con su familia a comer un helado por la tarde, pues evidentemente sufre las consecuencias de no poder ir a la presencialidad en el aula, pero se ahorra el impacto emocional y sobre salud mental del confinamiento. En tanto que el niño, que además de lo primero también tiene lo segundo, pues obviamente tiene una situación mucho más difícil. La mayoría de niños están en el primer caso, o sea, de los que no van a ir a presencialidad. La mayoría de los que no van a ir a presencialidad es básicamente por temor de sus padres, que creo que va a irse aclarando con el paso del tiempo, pero que en este momento está ahí. Y repito, es absolutamente lícito y respetable, que eso sea absolutamente claro. Pero por lo que yo he visto por ahí, la mayoría de los que dicen que no regresarán al aula tienen esa como principal causa. La otra causa es la posibilidad de que haya adultos, ancianos en el hogar a quienes puedan contagiar. El niño como vector es mucho menos grave de lo que se suele pensar, pero sí es un hecho que los niños, por supuesto, sí pueden ser vectores. Y si en la casa hay un anciano, y más si esa persona tiene comorbilidades, por supuesto, eso es un riesgo importante. Entonces, ahí la pregunta es si el niño solamente se pierde del aula o también queda en confinamiento porque las otras cosas son igualmente riesgosas. Y finalmente está el niño que sí tiene que quedarse en confinamiento porque él mismo tiene comorbilidades. Estamos hablando del niño que tiene una enfermedad crónica, que está inmunosuprimido, que tiene ese tipo de cosas y que por esa razón, por indicación de su pediatra, pues definitivamente no debe salir. Entonces, hay que distinguir cuáles son cuáles de esos. En ese contexto, lo que habría que hacer es, en primer lugar, el mayor apoyo emocional posible. Entender que una pataleta, que una rabieta, que una grosería, que un comportamiento inapropiado puede ser la única válvula de escape de una situación emocional que ya lo esté desbordando. Y en ese sentido, lo único que cabe es un abrazo muy amoroso, muy cariñoso, un arrullo, una canción de cuna, un contarle cómo están de lindos esos cachumbos, mi amor, o sacar un libro que le gusta mucho y tratar de leerlo con él un poquito. Evitar los discursos, las explicaciones exhaustivas de los adultos a los niños, de no, eso no hay ninguna razón para eso, porque eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Esos discursos rimbombantes que nosotros creemos que a los niños les llega, no, eso no les llega para nada. Los niños entienden muy bien el lenguaje corporal, el lenguaje de la realidad, de los afectos, del abrazo, del cariño, del juego, eso lo entiende un niño. Los discursos, pues un poquito. Entonces, lo primero que procede es el mayor apoyo emocional posible. Lo segundo es aprender cuánto y cómo trazar líneas rojas. Entonces, a despecho de lo que acabo de decir, hay límites, ¿sí? Y hay una cosa por donde no se puede pasar, ¿sí? De aquí para allá no, ¿sí? Entonces, que te tienes que acostar a dormir a tal hora, sí te tienes que acostar a dormir a tal hora. ¿Sí? Que yo te acompaño a tu cuarto, yo te acompaño a tu cuarto. Yo me siento ahí, ¿sí? Y yo te acompaño, pero te acuestas. Eso no tiene debate, ¿sí? Porque esas rutinas, esa firmeza, ese día a día que tiene estructura, que significa algo, es tal vez la mejor defensa que tiene el niño contra la incertidumbre. Un día a día absolutamente caótico, en donde él hace cualquier cosa. Nadie le pone un límite, bota la casa por la ventana, da alarido, salta, brinca y todo lo demás. Es un día que genera en los demás, pero también en él, un desasosiego enorme. Entonces, tener un día estructurado, un día en donde se levanta, sí se levanta, se viste, sí se viste, no está en pijama, ¿sí? Organiza su cuarto, sí organiza su cuarto, ¿sí? ¿Puede jugar a tales horas? Sí, puede jugar a tales horas. ¿Puede ver televisión o pantalla? Sí, señor, lo puede en este tiempo, ¿sí?
un mundo estructurado, porque si hay algo que nos trajo esta pandemia, es una incertidumbre total. Y la mejor solución, o el mejor remedio contra esa incertidumbre es un mundo estructurado. El niño necesita ese mundo estructurado. Entonces, número uno, todo el apoyo posible, todo el amor posible. Número dos, a despecho de eso, líneas rojas definidas, claras, concretas, sensatas, por supuesto, las menos posibles, pero esas que están ahí. Número tres, el mayor apoyo posible para tramitar su escolaridad, ¿sí? No es simplemente cuestión de ponerlo frente a la pantalla y mire a ver cómo se defiende usted con su profe, sino apoyarlo hasta donde sea posible. Y número cuatro, tolerancia. Va a fracasar, sí, con mucha frecuencia va a fracasar, porque eso genera todas las dificultades de las que hablamos y muchas otras más. Entonces, entender que no es necesariamente culpa ni cosa por el estilo. Y por supuesto, reevaluar la posición de si debe mantenerse en confinamiento. Porque, repito, la experiencia que tengo en estos días me dice que la principal razón que se aduce para que el niño no regrese es un temor irracional de los padres. Respetable, pero irracional. Y en ese sentido, los padres debieran ser capaces de evaluar la evidencia juiciosamente y tomar la decisión que mejor convenga a su hijo. Doctor, tengo chance de otras dos preguntitas. Las que usted quiera. A mí me apagan la luz a las 5 de la mañana, entonces usted decía, hasta allá usted decía qué horas. Por acá me escribe una mamá. Soy médica y creo que debo aclarar que en mayores de 3 años es seguro usar tapabocas. Creo que puede ser peligroso el comentario que en menores de 6 años no se debe usar tapabocas. La OMS recomienda el uso de este en menores de 3 años. Con mucho gusto, cuando terminemos, le envío el documento de OMS que respalda lo que dije. A menos que haya un nuevo pronunciamiento que no conozca, el documento que yo conozco de OMS dice que menores de 6 años no solamente no lo recomienda, sino que lo desaconseja y explica por qué. Terminando la conferencia, le comparto ese documento para que usted lo pueda comentar. Pero respeto, por supuesto, el comentario, sin lugar a dudas. Bueno, por acá tenemos otra. ¿Cómo manejar la diferencia de trabajo más relajada desde casa durante la virtualidad y el rigor que va a existir en el salón de clases cuando nuestros niños llegarán ávidos de contacto y relación social? O sea, nos preguntan es la tranquilidad de casa, cómo manejar en nuestro colegio cuando nuestros niños y adolescentes lleguen ávidos de ese relacionamiento social que ya no han tenido durante tanto tiempo. No sé si entiendo la pregunta, pero si la entendí bien, esto hace un poco referencia a un imaginario que he visto en las cosas que yo he hecho en estos días, pero que no corresponde con la realidad. En alguna entrevista de un noticiero, el periodista, palabras más, palabras menos, me preguntaba, doctor, ¿y el riesgo de que cuando soltemos todos estos niños y se junten, hagan cualquier cantidad de tonterías, salten juntos, brinquen juntos, se toquen los unos a los otros y entonces transmitan el COVID y etcétera, etcétera? Y esta era más o menos la manera en que ese periodista lo fraseó. Asumo que este es el sentido de la pregunta, el imaginario de que los niños se desregulan y pueden hacer esas cosas, y eso es parte del temor que contribuye a alimentar las razones por las cuales no deben ir al colegio. Asumo eso. Si eso es, si esa presunción es correcta, permítanme decir que esa presunción es equivocada, ¿sí? Yo soy el autor de este libro, Entre el amor y los límites. Y lo presento para reclamar para mí la credencial de ser alguien que conoce bien la desregulación de los niños. Llevo años trabajando con niños desregulados. Llevo años trabajando con niños difíciles. Este es uno de mis nichos usuales de trabajo. Y lo presento para
en un poco parafrasear aquella frase horrible que alguna vez escuchamos, usted no sabe quién soy yo sí he visto niños desregulados. En ese mundo sí he vivido bastante tiempo. Sé de qué se trata eso. Con ese conocimiento, con esa autoridad moral, puedo decir que ese imaginario de los niños como una banda desaforada que sale a hacer tonterías no es correcto, no es cierto. Primero, porque los hechos lo dicen. Pero segundo, los hechos del país. Pero segundo, porque los colegios que ya regresaron reportan una y otra vez que con contaditas excepciones eso no ha ocurrido. Hará unos 2 meses se publicó extensamente por la prensa unos adolescentes en alguna escuela en Estados Unidos que armaron un relajo monumental y no sé qué. Sí, claro, eso existe, sin lugar a dudas. Esa es una de las muy poquitas excepciones que alguien puede señalar de señalamientos en los medios, en las redes, de desmanes y desregulaciones por los niños durante el tiempo de la pandemia. En cambio, en los adultos, ya pasamos del 500.000 de comparendos por infracciones al código de policía referentes al confinamiento. ¿Sí? La primera ministra de Noruega, apenas empezó la pandemia, se dirigió a los niños y le pidió a los niños que fueran ellos los que le enseñaran a sus padres esos cuidados. Y hay que ver cómo llegan los niños a la consulta cuando llegan. Hay que ver cómo salen los niños en la calle. Hay que ver cómo se comportan los niños. Entonces, ese imaginario de niños caóticos, armando cualquier cantidad de tonterías, no corresponde con la realidad. No descarto que uno que otro niño lo haga, pues por supuesto que sí, eso está claro, ¿sí? Pero que el panorama general sea ese y que ese es un argumento para mantener a los niños en confinamiento y lejos del aula, no corresponde con la realidad. Les mostré la diapositiva de los niños del colegio canadiense ingresando a clase el 24 de agosto. Ayer hablé con el rector del colegio canadiense, Gerardo Posada, y le pregunté específicamente por esto. Y me dijo, hay que ver el comportamiento de los niños. Invito al periodista que quiera que venga, pasee el colegio y lo filme. En el ingreso, en el comedor, en las aulas, en cualquier parte. Son de lujo. Y esto es lo que se ve en todas partes. Los niños son muy conscientes de esta situación. Entonces, repito, si el mensaje de la pregunta iba por ese camino, debo decir que no, que los niños no corresponden a ese imaginario. Y una vez más, no es una opinión al aire, es que llevo muchos años trabajando este tema y si algo ha merecido mi respeto son las acciones de los niños durante el confinamiento. Doctor, otra pregunta. Creo que va como a lo contrario. Acá me preguntan por una edad en específico, pero yo creo que sería interesante hablarlo en todas las edades. ¿Cómo el efecto del confinamiento en niños y adolescentes afecta el comportamiento social? ¿Será que se puede dar un continuo temor a relacionarse entre ellos? Esa es una de las grandes interrogantes que estamos teniendo. No sé la respuesta, no la conozco. Y no sé de nadie que la sepa, además. Hay muchas cosas que solamente con el tiempo vamos a averiguar. ¿Cuántos de los efectos perversos del confinamiento van a ser transitorios y cuántos van a dejar secuelas perdurables? No lo sabemos. De algunas experiencias de tiempos atrás, sabemos algunas cosas, pero en general esas experiencias han sido muy prolongadas en el tiempo. Hasta ahorita llevamos 6, 7 meses. Entonces, yo no conozco experiencias previas análogas de tan corta duración sobre las cuales podamos definir qué es transitorio y lo superarán los niños, el aprendizaje, los colegios y el sistema, y qué dejará secuelas muy severas en el largo plazo. En el comportamiento social, ya no de los niños, sino en general,
Sí, parecería que empieza uno como a ver claves de cosas que sí están ahí y que van a pasar. Pero ya puntualmente sobre el niño fulano que tuvo esta reacción, ¿cuánto de eso será transitorio y lo superará o cuánto quedará como secuela? No me atrevo a hablar de eso porque creo que no tenemos las bases para decirlo. Uno asume a priori que el riesgo que eso se convierta en, uh, en una cosa perdurable existe y por esa misma razón debiéramos tratar de minimizar eso y esa es otra razón para regresar a la normalidad a la mayor brevedad posible. Pero, pero poder afirmarlo categóricamente, en principio no me atrevo a hacerlo, sin lugar a dudas. Doctor, creo que haciendo un compilado de todas las preguntas, eh, creo que hicimos muchísimas aclaraciones. Incluso habían varias preguntas que usted en medio de su intervención también iba respondiendo, por eso no las hago. Creo que fueron respuestas extensas, donde se aclararon muchas de las preguntas que tenía acá en el chat. No, para finalizar, doctores, nuevamente darle un agradecimiento gigante por participar de este espacio, por compartirlo con nuestros padres de familia, con nuestros docentes. También quiero nuevamente pedir una disculpa por las fallas que tuvimos con la plataforma Zoom. Adquirimos un paquete el cual no funcionó, estaba ensayado, pero con este tema de la tecnología ocurren fallas, lastimosamente se da en este momento. La ponencia queda grabada, la compartiremos en nuestras redes sociales, entonces están súper pendientes para que hagamos divulgación de este espacio. Doctor, ¿algo más por agregar? No, a ti, Jofran, al padre Juan David, al colegio, todos, muchas gracias por la invitación. Les deseo lo mejor y por supuesto quedo a su disposición para el futuro. Tengan una muy buena noche y muchas gracias. Lo mismo, doctor, mil y mil gracias. Estuvo muy Gracias a chévere usted. el espacio. Tengo muy buenos comentarios en mi celular, tengo muy buenos comentarios en el chat. Creo Muchas que gracias a es un todos, de espacio muy verdad. exitoso. Muchísimas Tengan gracias. buen día. Muy bien, Hasta luego. nos vemos. Gracias. Chao, Hasta doctor. luego, padre. Que esté muy bien y gracias. Chao a todos y muchas gracias también por participar. Sí, muchísimas gracias de verdad a todas las familias, a todo el personal docente y del colegio.